Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y tengan todos. Sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Mi nombre es Enrique Salazar y estamos completamente en vivo y en directo desde la bonita cabina de Exquisita Radio. Me acompaña aquí a mi lado Jesús Magallón. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros oyentes, nuestros radioescuchas? Y bueno, bienvenidos otra vez aquí a su programa Re Masculino. Y hoy les traemos otro tema polémico, otro tema interesante para discutir. Recuerden que estamos totalmente en vivo y en directo desde la Exquisita Radio a través de Facebook Live. Y después del primer corte nos pasamos a Instagram, ahí también vamos a estar en vivo. Y para que, ya saben, compartan la transmisión, estén cotorreando con nosotros ahí en comentarios, nos tengan preguntas respecto al tema o información extra que nosotros no hemos aportado o no vayamos a aportar durante este tema. Y ya saben, todos sus comentarios, preguntas, quejas, sugerencias son súper bienvenidos aquí en Re Masculino. Exactamente. Y bueno, la verdad, a mí no me gusta mucho prometer cosas por temor a que pues, de repente no vaya a poderlas cumplir por una u otra razón. Pero lo que sí quisiera prometerles el día de hoy es que el programa de esta ocasión va a ser muy interesante. Porque desde que Jesús me comentó el tema y que empecé la investigación, fue como... Porque la verdad es un tema que no se le ha dado tanta visibilidad, al menos aquí en México, y que es bastante importante porque implica la educación sexual desde una edad temprana. Entonces, ustedes saben bien que la educación sexual en México y en general en Latinoamérica, pues la verdad es un poco deficiente, un poco muy deficiente. Y es desigual. Es desigual, es clasista como todo en México. Y pues la verdad es que este tema del PIN parental es algo que nos compete a todos, tengamos hijos o no, porque pues se diversifican muchas otras ramas, ¿no? Que no solamente son del área educativa, sino que pues tienen una repercusión grandísima, pero de eso vamos a estar hablando más a fondo en esos próximos minutos. Como les comentaba mi compañero Jesús, recuerden que pues una de las ventajas de estar completamente en vivo y en directo desde Facebook Live es que tenemos aquí la caja de comentarios y bueno, ustedes pueden estar cotorreando con nosotros, pueden hacernos preguntas, pueden aportar ideas, aportar pues sus opiniones, también debatir. Estamos abiertos a todas las opiniones, todos los comentarios. Vamos a tratar de leer los más que podamos en esta hora. Siempre decimos que una hora no es suficiente para todos estos temas, pero vamos a tratar de sacar lo mejor de estos minutos que estemos aquí con ustedes. Efectivamente, y sí, es un tema importante porque como dices, creo que no ha tenido la visibilidad, como mencionas, pero también creo que ha sido por la cuestión regional, social, hablando de México, en el sentido de dónde se ha propuesto esta cuestión del PIN parental. Entonces, de cierto modo, si somos, digamos, o si nos ponemos prejuiciosos, no nos sorprende dónde se hizo la propuesta aquí a nivel México. Pero sí, como dices, tiene un montón de repercusiones en la vida real, o sea, no nomás en la cuestión académica de los niños y futuros adultos, sino en su vida diaria, tanto como dices, mencionas el aspecto sexual, pero también la cuestión de la socialización, un montón de aristas que si somos, digamos, un poquito realistas a lo que es México, si de por sí ya es desigual una educación, no solo, digamos, lo pública porque sea pública, sino que incluso la educación pública, que es la que más llega al país, es desigual entre sí. Ahora, si nos metemos a la cuestión del PIN parental, podría ser todavía más desigual. Exactamente. Pero creo que nos estamos, pues no adelantando, pero sí quizás abordando conceptos desde ahorita que pues los podemos dejar un poquito más adelante.
Ahorita quiero preguntarte, Jesús, también para que pues toda la audiencia pueda entender de qué chingados estamos hablando. Claro. Jesús, explícanos por favor, ¿qué es el PIN parental? ¿Qué es el PIN parental? Bueno, esto, digamos, tiene su inicio en España. Es una propuesta del partido Vox y partidos afines a Vox, en el que ellos afirman y dicen que los niños son propiedad de los padres, por lo tanto los padres tienen todo el derecho de no exponer a los hijos a determinados contenidos educativos. La cuestión de España, la verdad la abordé muy poco, leí muy poco, pero a lo que tengo entendido es en cualquier aspecto, puede ser en historia, en ciencias sociales, en ciencias naturales, pero digamos, el meollo del asunto es que los padres tendrían total libertad para sacar, digamos, contenidos del plan educativo de sus hijos si es que no los consideran apropiados. Entonces, bueno, hay un conflicto bastante, pues, chocante en la cuestión de derechos, porque creo que como papás, si tú tienes hijos, tienes cierto, pues, digamos, derecho o autoridad para saber a qué edad o de qué forma expones a tus hijos a determinados contenidos, pero no tienes derecho de prohibirles o de, digamos, restarles contenidos que son necesarios para la vida diaria. Exactamente. Básicamente, pues como bien lo mencionas, Jesús, el PIN parental es censurar la educación. Tan sencillo como eso. Es censurar la educación que tus hijos van a recibir en la escuela a la que asisten, ¿no? Y esto es increíblemente problemático. De por sí la censura en México y en el mundo es un tema polémico. Realmente censurar la educación, censurar algo que es hasta cierto punto obligatorio en determinado momento de tu vida escolar. Híjole. Es complicado, es problemático. Si soy completamente honesto, me parece que es una propuesta totalmente no ética en ningún aspecto. Y, digamos, si somos exagerados o exageramos la propuesta, pues no hay necesidad de que haya un sistema educativo, ¿no? Simplemente que los papás tomen a sus hijos y pues los enseñen en casita, y que ¿no? los eduquen como se entiendan, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí es donde, digamos, para mí es como el problema de esta propuesta, porque, ok, como padre, te digo, tienes cierto derecho sobre tus hijos, pero ¿qué te avala a ti como persona, como sujeto, para decir, este contenido no es apto para la educación de mi hijo y por qué? Creo que ahí es donde uno como persona se debe evaluar y decir, pues la neta ni sé de qué estoy hablando, mejor que se lo enseñe un maestro, ¿no? O sea, o no sé de matemáticas, no sé historia. Claramente durante mi educación he notado que en mi educación, la educación de tal tipo, si es sexual, biológica, lo que sea, pues tiene cierto atraso, cierto sesgo. Ahora imagínate si no lo dejo estudiar en la escuela, ¿no? Creo que ahí es donde deberíamos cuestionarnos, digamos, si somos padres, pero creo que lo problemático es eso, ¿no? Que el niño pierde derechos porque literalmente le quitan un derecho y pues los minimizamos o los reducimos a mascotas, literalmente. O sea, yo decido sobre mi hijo, sobre cualquier aspecto, y no le brindamos las herramientas para ni siquiera un desarrollo funcional en ese aspecto. Es verdaderamente un tema, pues, polémico. Es un tema que es pesado, pero vamos a tratar de hacer esta lluvia de ideas junto con ustedes. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros directamente desde la caja de comentarios, y nosotros vamos a ir a un brevísimo primer corte de estación para en este segundo corte de estación poder empezar a pues debatir y poder empezar a tener estas ideas sobre que realmente cuáles son los contras, que son muchos más contras que pros del PIN parental, y la situación que se está viviendo más que nada en México, en los estados en los que se está promoviendo esta
idea y esta propuesta de censurar la educación. Entonces nosotros vamos a ir a este primer corte de estación. Recuerden seguir con nosotros porque pues todavía nos quedan varios minutos en este programa. También les recordamos que si a ustedes les interesa este tema y todo lo que hablamos aquí en Re Masculino, por favor compartan esta transmisión y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Volvemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re Masculino. Y bueno, estamos de regreso ya después de este brevísimo corte de estación. Les recordamos que también estamos ahora en vivo en Instagram Live. También pueden estarnos viendo por ahí por Instagram. Depende de la aplicación que sea de su preferencia o a la que tengan mayor accesibilidad. Y si usted apenas nos va sintonizando o es la primera vez que escucha este programa, les platico un poquito. Aquí en Re Masculino intentamos cuestionar pues todo lo que tiene que ver con la masculinidad. Sobre todo la masculinidad tóxica, que es algo que pues nos ha venido a chingar tal cual desde siempre, desde que pues, nacemos vatos, sobre todo en un país tan machista como es México. Y el tema del día de hoy es específicamente el tema del PIN parental, que pues para hacer la historia larga corta es censurar la educación, ¿no? Es permitirle a los padres tener la autoridad de decidir qué es lo que quieren ellos, que sus hijos aprendan y los temas que sus hijos vean en clase o no. Entonces, pues estábamos comentando que esto es algo increíblemente problemático porque estamos reduciendo a los niños a simples mascotas, ¿no? Estamos provocando que los niños, en vez de ser un ente autónomo, con sus propios derechos, sí, independiente, sea una extensión más de los padres que pues no todos tenemos la fortuna de tener buenos padres y bueno, es una cosa social bastante problemática. Efectivamente, y bueno, entrando ya a lo que es el PIN parental y la situación en México, ha habido hasta el momento, si no me equivoco, solamente 2 estados que lo han propuesto. Es Nuevo León y Aguascalientes. Qué raro. Shocking. Las diferencias entre una y otra propuesta no son muchas, salvo con algunos puntos ahí específicos de donde los padres pueden conceder determinados derechos a los profesores. Pero en general es lo que mencionamos, los padres pueden decir y decidir sobre qué temas son vistos en clase y la verdad prácticamente no tienen que dar una razón, simplemente decir esto no se ve o esto no quiero que mi hijo lo vea y a lo que sigue, ¿no? Y creo que ahí es lo problemático. ¿Cuál es la diferencia o qué sucedió, por ejemplo, en España o qué no sucedió en España que sí está sucediendo en México? Cuando se propone esto en Monterrey, se enfoca, y es literalmente así salió la nota y así lo dijeron los diputados en Monterrey, que se enfoca a la cuestión de la ideología de género, que ya últimamente todos creen que es ideología de género y no, o sea, simplemente la propuesta va en contra de, uno, la educación sexual de los niños a temprana edad, otra, a que, digamos, no se vea como normal que haya personas fuera del ámbito binario, ya sea personas gays, lesbianas, no binarias, intersexuales, de la comunidad LGBT+. Literalmente la propuesta va en contra de que a los niños se les diga, ¿saben qué? Hay personas gays, lesbianas, transexuales, bla, 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 porque los papás no quieren eso y no quieren que se les imponga la ideología de género. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre eso, no? Pero es problemático porque, como mencionas, son muchos aspectos. O sea, no nomás es esto de, ¿sabes qué? No creemos que haya temas LGBT en la escuela, sino que atenta también contra la educación sexual a temprana edad, porque no sé por qué piensa la gente últimamente que la educación sexual a temprana edad significa volver a tus hijos gays, enseñarles a tener sexo homosexual. No, señores, simplemente es hablar de diversidad sexual
no solamente en orientación, sino en todo el plano sexual, o sea, que es súper amplio. No es nomás tenemos pene, hay vagina y se usan para tener hijos, ¿no? O sea, es un plano enorme. Y creo que el que se vea a la educación sexual como un problema desde una perspectiva moral, pues es lo que provocó, tanto en Monterrey como en Aguascalientes, que surgieran estas propuestas del PIN parental. Exactamente. También algo que pues es bastante problemático, al menos en esos estados en donde se está haciendo esta propuesta del PIN parental, es que pues es sabido que no solamente esos estados, sino que México en general, algunos estados menos que otros, pero en general pues todavía hay mucha carga ideológica conservadora. Tenemos todavía en existencia partidos también de políticos de ultraderecha que pues fue como lo que pasó en España, ¿no? El partido Vox es un partido de ultraderecha que fueron los principales en promover esta cuestión del PIN parental, y aquí en México pasó algo similar con estas pequeñas modificaciones que menciona Jesús. Y bueno, toda esta carga ideológica, sobre todo en esta cuestión sexual, pues es increíblemente complicada porque de por sí hay poca educación sexual. Hay personas que tienen su primera clase de sexualidad en la preparatoria, y hay algunas personas que no tienen una sola clase de educación sexual en toda su vida, ¿no? Aquí en México. Entonces, si bien uno pudiera pensar que los millennials, entre comillas, porque pues no mames, eso no existe, tenemos este acceso a la información instantáneo, también entre comillas, por el simple hecho de tener un celular con internet, pues no quiere decir que nos vayamos a poner a investigar o que los niños se vayan a poner a investigar lo que tiene que ver con el sexo. Y cuando lo hacemos, cuando los niños lo hacen, lamentablemente, lo primero o de las primeras cosas que salen en el buscador de Google al teclear sexo, pues son páginas porno, ¿no? Entonces, realmente los niños, los jóvenes, incluso los jóvenes adultos de hoy en día, incluso los boomers, muchos de nosotros hemos sido educados en la sexualidad con el porno, a través de la pornografía, lo cual pues no es tampoco 100% malo, de eso hablaremos en otra ocasión, cuando abordemos temas de sexualidad, pero créanme que no es la mejor opción, ¿saben? Realmente hay sexólogos que lo han dicho muchísimas veces: la educación sexual a temprana edad no va a causar ni que tu hija se embarace a los 13 años. Esas cosas ya pasan sin educación sexual en las escuelas. No va a causar que tus hijos se vuelvan homosexuales, se vuelvan transexuales. Simplemente les va a dar un criterio más amplio, ¿no? Para eso sirve la escuela. Es realmente increíble que los partidos políticos, tanto en Monterrey como en Aguascalientes, no tengan idea de para qué sirve la escuela, ¿no? Pareciera que no tienen idea, porque hasta donde yo sabía, y también lo digo porque me ha tocado ser profesor en varias ocasiones, en varios colegios, la escuela funciona para generar criterio. La escuela funciona para generar seres pensantes, seres autónomos e independientes que puedan razonar por sí mismos. Sí. No es la educación sexual, ni la educación de género, ni la perspectiva de género para supuestamente adoctrinar, ni para meter ideas a lo güey, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Efectivamente. Y bueno, hablando de para qué sirve la escuela y su relación con el PIN parental, si somos, digamos, exagerados o extrapolamos un poquito esta idea, pues los diputados de Aguascalientes y Nuevo León ven a la escuela como una guardería, y no es guardería. O sea, si las escuelas no existieran, ¿qué harían los papás? Esas 8 horas que sus hijos están en casa y probablemente ellos están trabajando, y ya lo vimos en esta cuarentena. Es lo que te iba a comentar. Lo vivimos en esta pandemia. Se dieron cuenta de que no es nomás que sus hijos vayan 8 horas a tontear a la escuela, ¿no? O sea, es la instrucción de contenido, el cómo abordar los contenidos, el qué voy a hacer con mi hijo 8 horas, ¿no? O sea, es un aspecto mucho más amplio que el decir, pues ve a ver qué te enseñan. Y creo que reducir
la escuela a algo o a un espacio o a un lugar en el que yo dejo a mi hijo para yo poder ir a trabajar es no entender para qué es una escuela. Y como diputado, que supongo fuiste a una, te titulaste, hiciste licenciatura, por lo menos, ya si hiciste maestría y estás apoyando el PIN parental, Híjole. está canijo, ¿no? Porque imagínate que el PIN parental hubiera existido y no hubieras adquirido los conocimientos para poder titularte y hacer tu maestría, porque tu papá dijo, Nel, mijo, eso no lo va a ver, ¿no? Claro. O sea, es súper importante y algo que tú mencionaste que es muy cierto, la cuestión del acceso a Internet. El acceso a la información no genera criterio. No. O sea, no lo genera. Ya se vio del 2000 para acá que hubo un boom del acceso a Internet y el criterio no se creó. O sea, la información ahí está. ¿Por qué los maestros son importantes? Porque como toda persona tienen una línea de pensamiento y o chocas con ese maestro y eso te hace abrir tu criterio más, o entiendes cosas que ya habías o que creías haber entendido y hace que tu criterio evolucione, ¿no? Que la información que tenías no se quede en esto es igual a esto, sino que abres un abanico de posibilidades. Y el PIN parental le va a quitar eso a los niños, ¿no? O sea, y no porque, es que en la primaria ya empiezan a, no sé, a dialogar, a debatir. No, o sea, pero empiezas a tú como individuo a decir, chinga, yo creí que esto era diferente y no es así. O sea, y eso hay millones de ejemplos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en las clases de civismo nos hablaban de determinados valores y uno de los valores que creo que con los que yo más choqué en mi etapa de primaria fue la cuestión de la honestidad. Porque tú vas creciendo y te dicen que hay que ser honesto, que hay que decir la verdad. Porque decir la verdad está bien. El problema está cuando no entendemos los límites de la honestidad, ¿no? O sea, no es nomás soltar palabras porque creo que son verdad, ¿no? O sea, hay un límite en el decir. La honestidad tiene que tener ciertos gramitos de empatía porque si no ya no es honestidad y es solamente chingar al prójimo, ¿no? Y dices, pues qué pedo, pero es honestidad, ¿no? O sea... Claro. Y el PIN parental no va a dejar que tú como niño tengas estos choques que son ya ideológicos, aunque sea a esa temprana edad, de decir, no manches. O sea, la verdad no siempre, o sea, digamos, con esta carga moral de bueno o malo, no siempre es buena si no sabes cómo decirla, ¿no? O sea, y ahí es donde entra esta cuestión de los profesores, de la socialización con los demás alumnos, y que si tú dices, Nel, mi hijo no va a ir a ver eso, ya no lo tuvo. O sea, ya no está creciendo como debería de crecer o como debería desarrollarse. Exactamente. Todas las materias que se dan en las escuelas no son al azar. Padres, realmente les comento eso, no son al azar. Realmente podemos decir lo que queramos del sistema educativo en México, pero yo sé que estamos atrasados como muchos años. Un rato, pero a fin de cuentas se encargan estos organismos de crear un formato en el que realmente un niño que va aprendiendo, ya sea desde la primaria, secundaria, en toda la etapa educativa, a que sea un ser humano, un ser pensante integral. No solamente íntegro como persona en sus valores morales, sino íntegro en los conocimientos que tiene. Y si tú como padre vas y le dices, ¿sabes qué, mijo? ¿A ti de qué chingados te va a servir el álgebra? ¿De qué te va a servir las matemáticas? Tú de grande vas a trabajar conmigo en, no sé, la carnicería que tenemos dentro de la familia y pues no me interesa que aprendas estas cosas y pues ya, te lo quito. O sea, es un ejemplo muy burdo, disculpen el ejemplo tan burdo, pero honestamente realmente quitar y prohibir este acceso a la información y este acceso a la educación no va a ser más que regresarnos a una pinche edad de piedra. Una edad media, la verdad. Y como una sociedad en la que si soy hijo de un zapatero, pues zapatero voy a ser, ¿no? O sea, claro. O sea, porque literalmente te van a encauzar a lo que tus padres creen que es lo adecuado, no sé si lo justo, pero lo correcto para que tú crezcas, ¿no? Y como comentaba, como padres
sí tenemos esa responsabilidad de encauzar a nuestros hijos, de decir, ¿sabes qué? Esto es correcto, esto no, esto es adecuado, esto no, puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer, pero limitar las posibilidades de una persona de cualquier edad es coartar la libertad de esa persona, así tenga 6 años, así tenga 86, es privarle de su libertad. Exactamente. No queremos decir tampoco que ustedes como padres no tengan ningún derecho a intervenir en lo que sus hijos están viendo y en la forma en que están aprendiendo, pero es que esa es la cuestión. Hay que analizar las formas, hay que analizar también qué sí le interesa a tu hijo, qué no le interesa tanto, pero eso que no le interesa tanto no lo tienes que prohibir. Y sobre todo lo que más le interesa, mucho menos lo tienes que prohibir, ¿no? Hay muchísimas formas que la misma SEP te da, que los mismos colegios, las mismas escuelas abren sus puertas a que tú como padre puedas acercarte y puedas realmente tú estar al pendiente de, pues, del crecimiento académico de tus hijos, ¿no? Y pues esto no tiene nada que ver con que tú tengas el derecho sobre tu niño y que tengas todo, pues esta libertad, ¿no? De poder censurar las cosas que pueden o no aprender, ¿no? Tenemos un comentario aquí en el Facebook Live. Ricardo Adrián Ibarra nos dice: educación sexual en casa y en la escuela porque debería ser obligatorio. Sí. 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 Aquí la cuestión es, en casa, en la escuela creo que va a ser desde una perspectiva pues objetiva, hasta cierto punto, informativa, científica, académica. En casa, híjole, puede haber tanto círculos familiares muy abiertos, muy progresistas incluso, y también hay círculos familiares que son los mismos que están promoviendo este asunto del PIN parental, que la verdad está cabrón. Sí, no, es complicado. Sí, creo que debía ser, o sea, como dice aquí nuestro amigo Ricardo, obligatorio en las escuelas porque desde una perspectiva académica se tiene que saber eso porque eres ser humano y tienes que entender cómo funciona la sexualidad humana, ¿no? O al menos darte una entrada a este mundo, ¿no? ¿Qué sucede en las casas? Eso, o sea, así como tus papás pueden ser las personas más pacientes y abiertas del mundo para explicarte un tema, puedes tener papás que no tienen esas capacidades, que no saben cómo explicar un tema porque a lo mejor no se lo supieron explicar a ellos tampoco. Claro. O sea, hay un lastre de cosas y de posibilidades que hay que contemplar, pero en la casa creo que, o lo que debemos enseñar a los padres a entender es enseñar a sus hijos a conocerse. Dejen de tenerle miedo a la palabra pene, vulva, vagina. Enséñenles a sus hijos que esas partes no las toca nadie, que son de ellos, que ustedes como papás los pueden revisar porque es su deber estar pues al pendiente de ellos, pero que salvo que sea un doctor, no sé, empezar a explorar estas posibilidades, ¿no? Que como dices, las escuelas siempre tienen estos talleres, o sea, las escuelas para padres que se llegaron a ver en las escuelas no eran de gratis, no eran porque querían a los papás ahí más rato. No, o sea, tenían un propósito en el que vivimos, me atrevo a decir, en una sociedad que el 90% de los padres no están involucrados, o sea, de forma activa en la educación de sus hijos. O sea, los ven hacer tarea, les preguntan si ya hicieron tarea, pero no están involucrados a decir qué aprendiste, qué no aprendiste, qué no has entendido. O sea, eso es involucrarse de manera activa, ¿no? Y es complicado porque, pues, el conocimiento que llega de la escuela se puede ver de una y mil maneras desde los ojos de la casa, ¿no? Y ahí es donde se deben de llegar a acuerdos, yo como papá, tú como hijo, yo como papá, tú como maestro, ¿no? O sea, no se debe censurar la educación, pero también exponer nuestras ideas no está mal, obviamente, sin coartar el derecho del niño a aprender. Exactamente. Bueno, vamos nosotros a ir a un segundo breve corte de estación. Recuerden que en el tema del día de hoy estamos con el PIN parental. Es un tema bastante interesante, es un tema muy informativo.
Y es un tema que pues vamos a estar discutiendo en pues todo lo que queda de este programa. Recuerden también que estamos completamente en vivo y en directo, tanto en Facebook Live como en Instagram Live. Y que puedan estar cotorreando con nosotros en la caja de comentarios. Vamos a estar leyendo sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y pues todo lo que quieran estarnos mandando por ahí. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a este breve corte de estación y regresamos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Y bueno, estamos de vuelta en Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Si usted recién nos va sintonizando o es la primera vez que nos escucha, nosotros estamos hablando de el PIN parental, que pues básicamente se trata de que los padres quieren censurar la educación que sus hijos reciben, lo cual es problemático en muchísimos niveles, en muchísimos sentidos, y que pues bueno, es un tema que estamos abordando aquí completamente en vivo y en directo. Jesús, ¿algún otro comentario que tengas acerca de esta situación tan rara? Sí, es raro, ¿no? Es raro. Es raro. Creo que, o sea, obviamente es problemático, obviamente es confuso, pero es raro que... O sea, creo que la idea de que los hijos pertenecen a los padres ya no estaba en el mapa, o al menos ya no sonaba tanto, y que de repente volviera como en forma de fichas, dirían, y llegue directo a atacar digamos, el órgano educacional o académico de una sociedad es raro, es confuso. ¿Qué hay más que decir? Aguascalientes se fue un pasito más para allá todavía. Okay. Cuando saca la propuesta, obviamente da el derecho a los padres a decir esto sí, esto no, pero también dice que los padres pueden otorgarle al maestro el derecho de impartir castigos físicos. Güey, castigos físicos, güey. O sea... En pleno 2020, castigos físicos a los niños. ¿Realmente creen que con eso aprenden y se forman adultos de buenos valores? O sea... No manches, o sea, yo lo estaba leyendo y no sabía si reír o preocuparme de verdad, porque dije, esto tiene que ser un chiste, o sea, castigos físicos, o sea... Desde el más ridículo como aventar un borrador hasta dejarlo en la cancha con libros en las manos, hincados. O sea, dije, güey, eso no puede volver, eso no tiene ningún sentido. Aparte que está 100% comprobado que ese tipo de cosas ni ayudan a aprender, ni ayudan a modificar la conducta, porque el no hacer algo por miedo no es modificar la conducta. O sea, porque sale de ahí y va y lo hace. Es fascismo, básicamente. Exactamente, o sea, y... A mí me pareció, o sea, fue lo que me voló la cabeza, porque entiendo que un padre puede tener un choque ideológico con la educación y decir, no quiero que mi hijo aprenda eso, pero otorgarle derechos a otra persona o darle la virtud de decir, sí, rómpele su madre, o sea, no creo que sea algo que deba suceder, no creo que sea algo que ni siquiera deberías pensar, o sea... Ni siquiera debió haberse propuesto. Exactamente, o sea, ya es problemático uno como padre, porque lo he visto con mi hermana, que ya tiene un hijo, con mi mamá, que es abuela, que pues tiene 4 hijos, cuando llegan a ese punto de decir, te voy a nalguear, o sea, es problemático para los papás llegar a ese punto, o sea... Claro. Sucede, sí, pero... O sea, hasta cierto punto decimos, pues son mis papás, ¿no? O sea, pero ya otra persona, güey, oye, no, o sea, no, es... Sácate la chingada. Sí, exactamente, o sea, no hay lógica en esa propuesta, pero, o sea, te digo, es como estos detallitos que cambian de Nuevo León a Aguascalientes, pero sigue siendo una propuesta que, si te soy honesto, no le encuentro un sustento real como para decir sí que pase, o... ¿Sabes qué? Sí encontramos contenidos problemáticos, porque creo que es meramente ideológico, y quien de verdad o quienes están haciendo ruido diciendo el PIN parental debe pasar, creo que se habla desde un sesgo ideológico en el que no han agarrado los libros de la SEP, no han agarrado los libros de ciencias naturales, y creo que es más que nada ignorancia en ese aspecto. Claro. Sobre todo también un poco de miedo, quiero decir yo.
obviamente el miedo y la ignorancia son dos cositas que van muy de la mano y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y pues algo que comentábamos también un poquito fuera del aire, Jesús, era esta cuestión de que las mismas personas que están promoviendo esta cuestión del PIN parental, de esta censura hacia lo que los hijos puedan o no aprender, son las mismas personas que llaman tanto a los millennials como a la generación Z como a los centennial generación de cristal, entre comillas, porque supuestamente todo les ofende, pero a esas mismas personas les ofende que sus hijos vayan a aprender de perspectiva de género. O sea, creo que realmente pues, la hipocresía, la ignorancia, el miedo, todo engloba esta cuestión del PIN parental. Y pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Realmente, como lo mencionas, no es algo que tenga sustento alguno, no es algo que tenga sustento legal, social, educativo sobre todo. O sea, sería darle en la madre al sistema educativo actual mexicano, que de por sí, lo hemos comentado, sí, estamos muy atrasados y es deficiente en muchas cosas. Entonces, la verdad es que sí, creo, y esto es nada más una opinión que quiero externar, no es como que esté llamando a las armas, pero creo que sería quizás conveniente hacer alguna contrapropuesta e incluso alguna especie de, pues no quiero decir marcha, porque ahorita marchar en plena pandemia no es lo más adecuado, pero sí, pues cierta resistencia. Cierta resistencia y cierta voz que se escuche en contra de esta propuesta, ¿no? Creo que sería algo interesante. No sé si haya colectivos actualmente que lo estén promoviendo. Espero que sí. Y si no, pues habría que por ahí hacer un apartadito de re masculino, ¿no? Sí. Y creo que, digamos, hablando como sociedad, más allá del ámbito académico, en la cuestión del aprendizaje, creo que la sociedad que no aprende se acaba. O sea, y lo hemos visto innumerables veces a través de la historia. Le pasó a los griegos, le pasó a los romanos, o sea, le pasó a esas grandes civilizaciones que estudiamos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, que llegó un punto en que ya no aprendieron de algo en específico y eso les dio en la madre, ¿no? O sea, y creo que México tiene todavía muchos aspectos en los que debe aprender, en los que debe desaprender, y el PIN parental bloquea a los niños de toda posibilidad en ese aspecto. Y más allá de que me parezca ético, no me parezca ético, no me parece justo que si yo como adulto, pensante, trabajador, con hijos, tuve esa posibilidad, yo se la niegue a mi hijo porque quiero. O sea, eso me parece que es malicioso. O sea, es chingar por chingar, ¿no? O sea, cizañoso. Exactamente, o sea, de víbora. Sí, o sea, simplemente, no quiero que aprenda porque no quiero que aprenda, o sea. Por mis huevos. Exactamente, o sea, eso sí me parece reprobable en todo nivel. Exactamente. Tenemos un nuevo comentario. Este comentario es igual de nuestro amigo Ricardo Adrián. Dice: en el consultorio de cierto hospital aquí en Jalisco llegan jovencitas de hasta 13 años en adelante embarazadas. Según ellos, jamás nadie les dijo cómo cuidarse. Nadie. Ni sus padres, ni las pláticas que se dan gratuitamente en los hospitales y clínicas, internet, radio, familiares, en fin, nadie. Y ahora tenemos un resultado: una bebé cuidando a una bebé. La educación está ahí, pero la gente prefiere ignorarla. Sí, es una cuestión habría que ser compleja. Como, ¿qué diferencia hay entre educación e información? ¿No? Sí, claro. O sea, porque creo que volvemos al tema, ¿no? Pero sí, o sea, México tiene una tasa de por cada 1,000 adolescentes mujeres que hay, 100 se embarazan. Es una tasa altísima. O sea, en comparación de otros países que tienen educación sexual desde temprana edad, como Holanda, que de cada 1,000 adolescentes se embarazan 4. O sea, es cientos de veces más pequeña porque desde temprana edad se educa en la sexualidad, ¿no? O sea, claro que sí, la información ahí está, la información existe
tú te puedes meter a Google, no al Google normal, a Google académico, y encontrar cientos de artículos, cientos de tesis, cientos de estudios de lo que tú quieras, sexualidad, sociología, pero creo que la educación como tal se da en una pluralidad de diálogo desde el profesor a los alumnos y al revés, ¿no? O sea, es Claro. donde uno aprende, ¿no? O sea, no es como nomás agarrar y lo notas, o sea, si tienes un profe que nomás te avienta un libro y hagan resúmenes, diario te acuerdas de ese profe para decir, ese güey ni me enseñó nada, o sea, y ahí es donde entra la labor de docente, o sea, tú como que has sido docente sabes que no es nomás pararte y decir, lean el capítulo 1 y pues a ver qué se les pega, ¿no? O sea, es aclarar dudas, es aclarar conceptos, porque tenemos a lo mejor como profesores que decir, lo que van a ver no lo saben, pueden entender ciertas cosas, pero es información nueva, ¿no? O sea, Claro. y este diálogo, esta ponencia, esta habilidad del profesor de aterrizar la información es lo que hace que una persona aprenda y se eduque. O sea, tú puedes leer y leer y leer, pero si no entendiste, no sirvió de No te nada, sirve ¿no? de O sea, nada. ahí creo que hay que marcar la diferencia. Pero es cierto, o sea, yo, por ejemplo, en mi primer semestre de universidad tuvimos un compañero que entró y su novia ya tenía 3 meses de embarazo. Y uno de los profes pues compartió la anécdota que él pues ya estaba trabajando y estudiando porque su novia estaba embarazada. Y mi profe le preguntó, ¿se cuidaron? No. Y sí le dijo, güey, hasta los regalan. O sea, Son gratis. exactamente. O sea, pero volvemos a lo mismo. La información ahí está. O sea, y yo te aseguro que en algún momento de la secundaria o la prepa alguien le dijo a este compa, güey, ¿sabías que en el seguro regalan los condones? Y a lo mejor le entró por un oído y le salió por el otro. Ujú. O sea, la información está, no digo que esté al alcance de todos porque eso sería mentir, pero Claro. claro que está, claro que existe, pero la educación ahí sí creo que no está para todos. Claro. También, pues, tener muy en cuenta que no todos aprendemos de la misma forma, no todos aprendemos de la misma forma en el sentido de que no a todos nos interesan los mismos temas, también como ya lo habíamos comentado, y sobre todo que pues no todos tenemos la fortuna de tener los profesores adecuados, también como mencionas. Si bien un profesor puede darte todas las herramientas, uno puede no darte absolutamente nada, o uno puede simplemente sembrarte la duda, ¿no? Como abrirte un poquito esa puerta para que tú llegues y con tus propios medios puedas abrirla. Algo que hemos también estado viendo en estos últimos pues, tiempos, en estos últimos semestres, ¿no? En este tema de la pandemia, es que la verdad también el trabajo de un profesor es muy menospreciado. De por sí, las escuelas no suelen ser buenos lugares para trabajar en cuestión. Y bueno, esta cuestión de la pandemia y de las clases en línea realmente dejó en descubierto y dejó muy expuesto que el acceso tanto a Internet en México, como el acceso a la educación en México, como el tener un espacio en casa, en una de esas pequeñas casitas de Infonavit que apenas tienen ni buena iluminación, ni apenas tienen buena ventilación, y que todos están retacados y que el perro está mal cuidado ladrando porque quiere algo de comer y no tiene nada, y, en fin, un montón de factores no son los más adecuados para que un niño de primaria, de secundaria, un adolescente en la preparatoria, incluso ya un estudiante universitario, pueda aprender correctamente. Y a eso súmale que estados tan pinches mochos como Monterrey y Aguascalientes quieran promover la idea de que los padres tengan el derecho de censurar lo que sus hijos aprenden. O sea, No, está mal. O sea, es reprobable. Es hasta cierto punto risible. La verdad, yo leyendo sobre este tema sí solté 2, 3 carcajadillas que dije, no puede estar sucediendo esto. Si no nos reímos vamos a tener que llorar, entonces... Y pues llorar no sirve de nada, ¿verdad? Reírse tampoco, pero no lloras, ¿no? Pero sí creo que la educación es importante en todo nivel. Creo que como personas no hay momento en nuestra vida que no estemos aprendiendo. Y esto del PIN parental, te digo, o sea, como dijiste al principio, tiene un montón de consecuencias
en cuestiones que a lo mejor ni se ven ahorita dentro de la propuesta, pero que, o sea, que nomás con leerla dices, güey, un niño bajo este paradigma no va a poder socializar como debe, o sea, porque parte o una de las partes súper importantes de la escuela, del asistir a una escuela, es la socialización. Claro. O sea, y a partir de, o sea, fíjate, o sea, le partes en la madre al niño en una cuestión tan mundana, tan diaria, o sea, tan normal como el entrar a un salón y poderse sentar con sus compañeros. O sea, eso sesga al niño, o sea, dice, ¿por qué ellos sí, por qué yo no? Yo no. O sea, Exactamente. y imagínate cómo va a crecer ese morrito en la primaria, o sea, y luego, ahora sí, pasemos donde sí puedes socializar y que se empiecen a hablar de esos temas y, güey, estoy bien menso, o sea, yo no sé de este tema, de qué están hablando. Claro. O sea, lo vemos como, o es un ejemplo que dices, güey, pues le preguntas a tus papás, ¿no? O sea, pero si tus papás dijeron que no ese tema, ¿cómo te lo van a explicar, no? O sea, y eso es lo problemático, o sea, no es nomás decir mi hijo no ve esto, es cómo vas a, o sea, cómo vas a cubrir ese hueco, ¿no? O sea, cómo vas a llenar ese hueco de información Claro. que es necesario, o sea, y tú como papá, al decir él no lo ve, tienes la responsabilidad de educarlo, no nomás de decirle no, no lo ves. Sobre todo que creas tú como padre, al hacer esto, creas una brecha enorme que, como mencionas, es muy, muy complicado volver a llenar porque se llenaría a destiempo, se llenaría en una forma quizás que no es la correcta y sobre todo que incluso esto, aún sin el PIN parental en el tema de la educación sexual, ya lo comentábamos aquí hace unos minutos, pues la gente en general aprende de sexualidad básicamente en todos lados, ¿no? La sexualidad está en todo, está en películas, está en comerciales, está en programas de radio por internet, o sea, realmente está en todo y con este fácil acceso a la información, pues la verdad es que sí estamos muy, sobre todo, expuestos y expuestas a todo esto que nos rodea. Entonces, si bien un niño, por ejemplo, un niño al que sus padres le omitieron esta clase de sexualidad, que se la censuraron totalmente y ni siquiera se lo han mencionado en casa, bueno, este niño va a tener experiencias en donde va a empezar a descubrir su cuerpo y mientras empieza a descubrir su cuerpo, pues se va a preguntar, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando conmigo? Se va a querer informar, quizá con su hermano mayor, quizá con algún amigo mayor, quizá con algún amigo de su edad que sí haya tenido esta clase, quizá en internet, quizá con el porno, quizá en muchísimos lados, que lo único que van a lograr es retacarlo de información de dudosa procedencia y Que a lo mejor ni entiende. le va a hacer un chilaquil en el cerebro y la verdad es problemático, ¿no? Tenemos 2 comentarios aquí en el Facebook Live de Alice Carroll. Ella menciona, la educación sexual es un tema delicado, como dice Luis. No todos los profesores tienen la preparación suficiente para enseñar ese tema en específico y los padres se asustan de que se les enseñe ese tema a sus hijos. También menciona, la educación sexual va en trinomio, la información, la convicción y la responsabilidad ética. Ok. Muy buen comentario. Muy interesante. Muy interesante, efectivamente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. También tú has sido docente, yo he sido docente. Sí creo que hay una gran cantidad de profesores, más allá del tema de la educación sexual, que no están preparados para ser docentes. O sea, darles la materia que quieras, o sea, no están preparados para ser docentes, porque al final del día iba a sonar bien trillado y bien cliché, pero ser docente sí requiere de este sentimiento de vocación, de decir, yo quiero hacer que la persona que esté enfrente de mí hoy salga con algo más, ¿no? Claro. Y hay muchos, no sé si la mayoría, pero sí sé que es un gran número de profesores que no están preparados para ser docentes. Ahora no hablemos de estar preparados para impartir las materias que dan, ¿no? O sea, claro. Más, y esto lo notas desde que estás en primaria hasta que llegues a la universidad y dices, no mames, o sea, ¿qué pedo con estos profes, no? Y ya cuando tienes la capacidad de distinguir a alguien preparado de alguien que no lo está, pues, o sea, la cabeza te revienta, ¿no? O sea,
Yo, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara y es de las carreras, pues, jóvenes, ¿no? O sea, nuevas. Claro. Y la mayoría de mis profesores ni siquiera eran diseñadores gráficos, eran muchos industriales, arquitectos, de diseño de interiores, o sea... Y notabas al profe que dijo, yo no estudié esto, pero estoy preparado, ¿sí? Y también notabas al güey que decía, me dieron la materia porque tengo plaza, ¿no? O sea, se nota y... Pero el problema está cuando tú cuando eres infante, cuando eres adolescente, pues no notas esos huecos, o sea, lo que te llega del profesor es lo que hay, o sea, y Claro. está bien canijo porque... Y es lo aceptado porque lo dijo el profesor. Exactamente. Y hablando de la cuestión del internet, hay un acceso a la información y hay un chingo de acceso a la desinformación también, ¿no? O sea, yo ahorita si fuera un puberto de 15 años y me acaban de hablar de los condones, lo primero que voy a hacer a lo mejor no es ni siquiera buscar en Google, sino preguntar en Facebook, güey, ¿qué no son condón, no? O sea, y eso es súper problemático si no tenemos una o la posibilidad de ampliar nuestro criterio a través de la educación, ¿no? O sea, yo lo puedo preguntar, pero pues también si tengo el criterio, si tengo la información, si tengo el bagaje, que en este clase es también un profe, para distinguir comentarios troles de los que no lo son, o sea, ya se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Exactamente. Y es problemático, es bastante... Ay, jole. Creo que como niño pues no notarías la diferencia salvo en estas cuestiones de socialización, pero son problemas que dentro de la propuesta no se han analizado y como dices, sin educación sexual o con la escasa educación sexual que hay, ya suceden esta cantidad enorme de problemas en México. Ahora imagínate si se puede censurar la educación, ¿no? O sea, es problemático y creo que es algo que nos debe de interesar. Claro, sobre todo que debemos de tener muy en cuenta para poder, pues, hacer algo al respecto. No, de nuevo, no digo que este sea un llamado a las armas, pero pues en esos últimos tiempos la verdad es que toda la perspectiva de género, toda la apertura que ha habido hacia las nuevas identidades, pues ha sido mucha, ha sido bien recibida y ha dado mucho de qué hablar. También incluso las nuevas masculinidades, que es todo lo que tratamos aquí en Re Masculino. Y creo que podríamos darnos esa posición y esa quizá responsabilidad de pues nosotros poder ponernos enfrente de estas personas que quieren dar pasos para atrás en vez de para adelante y decir, a ver, vamos analizando, ¿no? Vamos viendo por qué deberíamos de ser progresistas y de por qué deberíamos ver hacia futuro en vez de con restricciones y de ver para atrás, ¿no? A nosotros ya nos quedan escasos minutos del programa. Como siempre lo mencionamos, una hora no es suficiente para todos estos temas, pero pues creo que pudimos realizar bien el punto del día de hoy. Empezar a dar esta introducción, esta información sobre el PIN parental. Si usted, como escucha, quiere conocer un poco más al respecto, la verdad es que hay mucha información, tanto de los casos de España, de donde surgió esta propuesta, como en los casos de Monterrey y Aguascalientes aquí en México. Y bueno, también nos vamos a dar la tarea de pues, estar posteando mucha información en las redes sociales de Re Masculino, como siempre lo estamos haciendo, para que pues, podamos generar debate, que pueda haber una buena discusión de este tema. Y pues también creo que esto puede abrir una puerta aquí en el programa de radio por internet para pues empezar a hablar un poquito más de la educación sexual, ¿no crees, Jesús? Poder empezar Sí. a traer incluso pues sexólogos, a traer Gente que sepa. gente que sepa, porque pues nosotros siempre lo mencionamos, no somos expertos, pero pues queremos darles información que pues puede abrir, como lo mencionamos, ¿no? Abrir esa puerta para ustedes y que pues puedan ustedes sumergirse también en este mundo de la deconstrucción y en esta gama tan amplia de temas que hay por haber. Efectivamente. Y sí, recuerden, todo lo que decimos aquí no es la verdad, o sea, el PIN parental existe, ustedes son bienvenidos a checar las propuestas. Personalmente a mí la propuesta no me gusta, no me agrada en ningún aspecto, pero si ustedes la leen, si ustedes la entienden y dicen, güey, sí funciona,
también se vale, ¿no? O sea, más allá del desacuerdo que tengamos, pero no es la verdad. A mí me parece mal en todo aspecto, pero creo que este tipo de espacios son para eso, son para dialogar, son para debatir y en todos los temas como el de la semana pasada, el de hoy, siempre estamos abiertos a que ustedes nos digan, chicos, les faltó esto, ¿saben qué? Se equivocaron con esto y pues bienvenidos a que nos comenten. Claro, incluso a que puedan ustedes mismos aportar con el conocimiento extra que pues ustedes puedan tener. Y dicho esto, pues nosotros pasamos a despedirnos del programa del día de hoy. Jesús, ¿nos podrías recordar las redes sociales del programa? Claro que sí, estamos en Facebook e Instagram como Red_Masculino. También en Twitter nos pueden encontrar así. No lo pelamos mucho, pero es como más un medio de difusión de artículos, notas que hacemos. Y también solemos retuitear ahí algunas cositas. A mí me encuentran en mis redes, tanto en Facebook. En Facebook estoy como JesusMB. En Instagram estoy como el ChuyMB. En Twitter también me encuentran como JesusMB, creo. Por si ahí me quieren seguir. Yo sí peleo más en Twitter. Ahí sí le doy su revisada ahí semanal. Sí me peleo. Y Enrique, ¿las tuyas? Pues yo estoy en Facebook como Luis Enrique Solorio Salazar, por si gustan seguirme o agregarme como amigo. Subo y comparto memes. Chiditos. Están chiditos. Y una que otra opinión polémica que pues no a muchos les importa, pero está interesante ahí el cotorreo. En Instagram y Twitter estoy como @wax_simulacra para que pues también me puedan seguir por ahí si ustedes desean. Y pues poder estar en contacto, ¿no? Estamos siempre muy abiertos a la convivencia, a la discusión y pues siempre estar ahí siguiendo de cerca todos los pasos de pues las personas que queramos seguir. Dicho esto, nosotros nos despedimos del programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir nuestras publicaciones, este video, todos los demás videos que quedan grabados, tanto en la página de Remasculino como en la página oficial de Exquisita Radio, la bonita radio que nos da este espacio. Pues mi nombre es Enrique Salazar, me acompaña aquí Jesús Magallón. En los controles está Ricardo Robles, que es un crack, la verdad, mis respetos. Muchas gracias por tenernos aquí. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.